Mi novio, 29M, me puso un ultimátum, él o mis perros, y ya no sé cómo lidiar con su rigidez. Hola a todos. Necesito escribir esto porque sinceramente ya no sé si estoy perdiendo la razón o simplemente me estoy quedando sin fuerzas para seguir intentando sostener algo que parece solo depender de mí. Mi novio, 29M, y yo, 27F, llevamos unos 10 meses juntos, aunque nos conocíamos desde hace más de 2 años. Éramos amigos cercanos, compañeros de baile en un grupo local, y durante ese tiempo llegamos a conocernos en profundidad, sus manías, su forma ordenada de hacer todo, su manera tranquila de observar antes de hablar. Siempre me transmitió seguridad y calma. Era de esos hombres que parecen tener todo bajo control, con una mente lógica, un paso medido, una palabra exacta. Y quizá eso fue lo que más me atrajo, esa estabilidad. Yo venía de una relación caótica, con una persona impredecible y emocionalmente agotadora. Así que cuando él apareció con su serenidad y su manera de escuchar sin interrumpir, sentí que, por fin, había encontrado algo diferente. Al principio fue todo fácil. Nos reíamos, cocinábamos juntos, pasábamos tardes enteras viendo películas viejas. Era cariñoso, pero sin exagerar, detallista, pero con límites claros. Sin embargo, esa palabra, límites, empezó a volverse el centro de nuestra relación. Él siempre tenía límites para todo, para las visitas, para los planes espontáneos, para los cambios de rutina, para las emociones intensas. Todo debía estar previsto, ordenado y bajo control. Y yo, que soy naturalmente flexible y emocional, comencé a sentir que debía suavizar cada parte de mí para no alterarlo. Pero lo que realmente detonó todo fueron mis perros. Tengo 2, una labradora de 8 años y un mestizo pequeño que adopté hace 3. Son mis compañeros de vida, mi familia. Me ayudaron a superar momentos oscuros, me han visto llorar, reír, enfermarme. No son solo mascotas, son parte de mi identidad. Desde que empezamos a hablar de mudarnos juntos, él dejó claro que no podía vivir con perros. Lo dijo con calma, sin dramatismo, como si fuera algo lógico. No es que los odie, simplemente no me gusta tener animales dentro de casa. No quiero pelos en los sillones, ni olores, ni que me pidan atención. Pensé que podríamos encontrar un punto medio. Le propuse 1000 alternativas, mantenerlos principalmente afuera en un patio techado, contratar un servicio de limpieza más seguido, asumir yo absolutamente todas las responsabilidades. Incluso consideré que pasaran algunos días en casa de mis padres, que viven cerca. Cada vez que proponía algo, él decía que sí. Se mostraba abierto, razonable. Y durante un par de semanas, todo parecía avanzar. Pero luego, inevitablemente, se echaba atrás. Volvía el mismo discurso. No me siento en paz con esa idea. No quiero vivir en un lugar donde haya que estar limpiando constantemente. No quiero tener que poner límites cada día sobre qué pueden o no hacer. Lo que me desconcertaba no era solo la negativa, sino la intensidad con la que se cerraba ante cualquier posible compromiso. Si mencionaba el tema, su tono cambiaba, se volvía frío, distante. Me decía que lo entendiera, que no podía ir contra sus principios, que no iba a hacer algo que no sintiera. Y luego estaba ese comentario que aún me da vueltas en la cabeza. Si te rompieras una pierna, yo no sacaría a los perros. Un trato es un trato. Me lo dijo sin enojo, sin ironía, con esa misma serenidad que a veces me desarma. Como si realmente lo creyera. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una broma. Pero no lo hizo. Lo decía en serio. Le pregunté si entendía lo que eso implicaba. Si de verdad pensaba que podría verme lesionada y negarse a ayudar solo por no romper un principio. Me dijo que sí, que lo haría por coherencia, porque de lo contrario se resentiría conmigo y eso destruiría la relación igual. Fue una de las pocas veces que me quedé sin palabras. No sé describir bien lo que sentí. Era una mezcla de tristeza y confusión. Por un lado, entendía su necesidad de sentirse en control, he visto cómo le afectan los cambios. Pero por otro, no podía evitar pensar, ¿cómo se construye una vida con alguien que necesita que todo funcione exactamente a su manera para no desmoronarse? Empecé a notar ese patrón en todo. Si un plan cambiaba a último momento, se tensaba. Si yo decía ¿y si vamos al cine después de cenar?, respondía no, eso no estaba en los planes. Si yo mostraba demasiada emoción, alegría, tristeza, frustración, se cerraba,
como si mis sentimientos fueran un ruido que lo sobrecargaba. Yo, que suelo ser alegre y habladora, empecé a medir cada palabra, a preguntarme si sonreír mucho lo incomodaba, si llorar lo agotaba, si pedir ayuda lo hacía sentir atrapado. A veces lo justifico mentalmente. Pienso que tuvo una infancia muy controlada, que le enseñaron que sentir era peligroso. En parte, creo que es cierto. Pero eso no cambia el hecho de que convivir con su rigidez me está volviendo pequeña. Intentamos hablarlo varias veces. Él siempre dice que lo está pensando, que quiere tomar una decisión consciente, que necesita claridad. Pero después de tantas conversaciones, sigo en el mismo punto, o renuncio a mis perros, o renuncio a él. Y sé que para mucha gente la respuesta es obvia. Pero no lo es cuando amas a alguien profundamente, cuando has visto su lado tierno y humano, cuando sabes que detrás de esa armadura hay una persona buena, solo que asustada. Sé que no es malo. Es atento, no me grita, no me manipula conscientemente. Solo, no sabe compartir el espacio con la incertidumbre. Y la vida, por definición, es incierta. A veces me sorprendo imaginando cómo sería vivir con él sin los perros. La casa ordenada, los días tranquilos. Pero enseguida siento un vacío enorme, como si me cortara una parte del alma. No podría hacerlo. No sería yo. Hace poco tuvimos la conversación definitiva. Me dijo, muy serio, no quiero ponerte entre la espada y la pared, pero no puedo seguir en algo que me quita paz. Si eliges quedarte con los perros, lo entenderé. Pero no puedo compartir una vida así. No hubo gritos. No hubo drama. Solo silencio. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, aunque en el fondo ya sabía mi respuesta. Desde entonces, me siento suspendida en el aire. No hemos hablado mucho. Él dice que necesita espacio, y yo lo respeto. Pero cada día que pasa siento más esa tensión entre el amor y la realidad. Y lo más triste es que me descubro intentando justificar lo injustificable. Que él no quiera ayudar jamás, ni siquiera si estoy enferma. Que me haga sentir culpable por tener seres que amo. Que su idea de vida sencilla sea una vida sin mis afectos. Me duele admitirlo, pero empiezo a pensar que los perros no son el verdadero problema. Son solo el símbolo de algo más grande, de su necesidad de controlar todo lo que lo rodea, de su miedo al desorden, a lo imprevisible, a depender de alguien. Y quizás mi error ha sido intentar enseñarle a amar desde un lugar donde él solo quiere sentirse seguro. No sé qué haré. Me siento dividida entre el deseo de sostenerlo y la certeza de que estoy perdiéndome a mí misma en el intento. La gente que me quiere me dice que lo deje, que si realmente me amara, habría encontrado una forma de aceptarlo. Pero amar a alguien no siempre significa que esa persona pueda amarte bien. Y me cuesta asumir que, por mucho que lo quiera, puede que esto no sea suficiente. TL, DR, mi novio, 29M, y yo, 27F, llevamos 10 meses juntos, pero me dio un ultimátum, heló mis perros. Dice que vivir con ellos le quita la paz, y aunque he propuesto 1000 compromisos, los rechaza todos. Esta rigidez se refleja también en otras áreas. Necesita tener todo bajo control, y cualquier cambio lo descoloca. Lo amo, pero siento que siempre soy yo la que se adapta, y ya no sé si quiero seguir viviendo así. Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde que escribí el post original, y siento que mi vida se partió en 2 mitades, la de antes del ultimátum y la de después. Durante los primeros días, intenté convencerme de que solo necesitábamos tiempo. Que él recapacitaría, que encontraría un modo de abrirse. Me aferré a esa versión suya que conocí cuando empezamos, el hombre que me ayudaba a ensayar pasos de baile hasta la madrugada, que me mandaba mensajes dulces cuando yo tenía un mal día, que me hacía reír con tonterías. Pero cuanto más intentaba acercarme, más lo sentía alejarse. Al principio, los mensajes se hicieron más fríos. Luego empezó a espaciar las llamadas. Decía que estaba reflexionando, que necesitaba encontrar claridad. Y cada vez que intentaba tocar el tema, su tono se volvía rígido, casi como si hablara con un jefe y no con su pareja. No quiero pelear. Solo quiero que aceptes que no puedo vivir con perros. Lo decía como si fuera una ley universal, algo tan evidente que no merecía discusión. Yo trataba de mantener la calma, pero había noches en las que me quedaba sentada en el piso, abrazando a mis perros, llorando sin entender cómo algo tan simple podía volverse tan devastador. Ellos me miraban con esa lealtad incondicional que tienen los animales, y yo pensaba, ¿cómo puedo elegir entre ellos y él,
¿Por qué alguien que dice amarme me pide eso? Después de unas semanas sin vernos, le pedí reunirnos para hablar cara a cara. Necesitaba cerrar o entender. Nos encontramos en una cafetería que solíamos frecuentar. Él llegó puntual, impecable como siempre, camisa planchada, reloj brillante, expresión serena. Yo, en cambio, me sentía un caos por dentro. Hablamos casi una hora. O más bien, él habló. Explicó que llevaba tiempo sintiéndose inquieto, que le costaba verme dividida, que no soportaba imaginar una vida compartida con más seres a los que cuidar. Dijo que su idea de hogar era un lugar limpio, silencioso, predecible. Y que, aunque entendía mi apego, no quería vivir rodeado de responsabilidades que no eligió. Intenté explicarle que yo no esperaba que él se encargara de ellos. Que solo necesitaba su comprensión, su tolerancia. Que los perros son parte de mi vida y que no busco imponerlos, sino compartir mi mundo. Él bajó la mirada y dijo algo que todavía me duele recordar. No es personal. Simplemente, no quiero ese tipo de vida. No quiero adaptarme a algo que no deseo. No soy flexible, y no voy a cambiar eso. Y lo dijo con tanta calma que me rompió el alma. Porque no lo decía desde el enojo, sino desde una certeza fría, casi quirúrgica. Salí de esa cafetería sintiendo que acabábamos de romper sin decirlo explícitamente. No hubo pelea, ni lágrimas, ni abrazo final. Solo esa sensación de haber chocado contra un muro invisible. Los días siguientes fueron silenciosos. Él no escribió. Yo tampoco. Intenté seguir con mi rutina, pero cada cosa me lo recordaba, la música que bailábamos, las mañanas en que me mandaba mensajes, las pequeñas rutinas que compartíamos. A veces me descubría redactando mentalmente mensajes para él, y luego los borraba antes de enviarlos. ¿Qué podía decirle? Te extraño, pero no puedo sacrificar a quienes amo por vos. Era la verdad, pero también era inútil. Mis amigos y mi familia fueron claros. Eso no es amor, es control. Pero cuando estás dentro, todo se siente más gris. Porque él no es violento, no grita, no humilla. Su manera de controlar es silenciosa, lógica, disfrazada de paz. Una tarde, una de mis amigas vino a casa y me encontró intentando lavar las mantas de los perros con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró y dijo, no te das cuenta, pero ya estás viviendo como si él te hubiera elegido a vos sobre los perros. Te estás culpando por tener un corazón grande. Esa frase me golpeó. Porque era verdad. Llevaba días pidiendo perdón en mi cabeza, disculpándome por algo que no tenía que disculpar. Por querer a seres que no hablan, pero que me dieron compañía cuando más la necesité. Una noche, me armé de valor y lo llamé. No para rogarle, sino para cerrar el ciclo. Le dije que lo amaba, que lo admiraba por su honestidad, pero que no podía vivir así. Que yo también merecía paz, y que mi paz no podía construirse sobre la renuncia. Él guardó silencio un largo rato. Luego dijo, supongo que lo mejor es dejarlo aquí. Te deseo lo mejor. No lloró. No se quebró, solo cortó. Y esa frialdad fue peor que cualquier discusión. Sentí que me arrancaban una parte del pecho, pero también algo dentro de mí se acomodó. Como si finalmente entendiera que no podía seguir intentando torcer algo que no quería doblarse. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Algunos amaneceres me sentía libre, como si respirara sin permiso. En otros, me venía la culpa, la duda, y si hubiera sido más paciente, y si realmente estoy dejando ir a alguien bueno por un detalle, pero entonces, mis perros venían a acostarse a mi lado, y todo tenía sentido de nuevo. Ellos no me piden que cambie. No me hacen sentir demasiado. Solo están. Y esa presencia silenciosa vale más que cualquier vida sencilla basada en el control. Ahora mismo, no sé si volveremos a hablar. No sé si en algún momento se dará cuenta de lo que perdió. Pero por primera vez en meses, mi casa huele a mí. No a miedo, no a tensión. Y eso, aunque duela, se siente como un comienzo. Actualización 2. Han pasado casi 2 meses desde que terminamos. En ese tiempo, hice lo posible por reconstruirme, retomé mis clases de baile, pasé más tiempo con mis amigos, aprendí a disfrutar de mis rutinas sin pensar en él. Hubo días de calma, pero también noches en las que el silencio se volvía insoportable. Durante semanas, no supe nada de él. Ni un mensaje, ni una llamada. Y justo cuando empezaba a aceptar que la historia había terminado, reapareció.
Fue un mensaje corto, una noche cualquiera. He estado pensando mucho en vos, ¿podemos hablar? Mi corazón se aceleró. Lo odié un poco por eso. Por tener todavía ese poder de desarmarme con una sola frase. Le respondí al día siguiente, después de pensarlo 1000 veces. Quedamos en vernos en un parque, un lugar neutral. Cuando lo vi acercarse, me sorprendió cuánto lo había extrañado. Tenía la misma expresión tranquila, pero se notaba más delgado, cansado. Comenzó hablándome con una sinceridad que no le había visto antes. Dijo que había estado yendo a terapia. Que su terapeuta le ayudó a darse cuenta de que su necesidad de control venía de un miedo profundo a repetir el caos de su infancia. Que siempre sintió que si las cosas se salían de su guión, todo podía derrumbarse. Sé que te hice sentir sofocada. Lo sé. Pero no fue por falta de amor. Fue por miedo. Yo lo escuchaba con una mezcla de emoción y cautela. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que lo entendía, que todo podía mejorar. Otra parte, más cansada, se repetía que las palabras no cambian comportamientos. Le dije que me alegraba que estuviera trabajando en sí mismo, pero que no sabía si podía volver a confiar. Él asintió, con humildad. No te pido que confíes ya. Solo que me dejes demostrarlo. Durante las semanas siguientes, volvimos a hablar con frecuencia. Los mensajes eran distintos, más cálidos, menos defensivos. Me preguntaba cómo estaban los perros, incluso hacía chistes sobre ellos. Dijo que había estado leyendo sobre convivencia con mascotas, que entendía mejor lo que representaban para mí. Me ilusioné. No lo voy a negar. Me ilusioné con la idea de que tal vez, solo tal vez, el amor sí podía transformarlo. Un mes después, volvimos oficialmente. No lo anunciamos a nadie, queríamos hacerlo con calma. Esta vez, las cosas eran diferentes. O al menos, eso parecía. Él venía a casa, jugaba con los perros por unos minutos, y aunque al principio se notaba incómodo, se esforzaba. No ponía cara de disgusto cuando entraban al living. Incluso me ayudó a comprar una aspiradora nueva para manejar mejor el tema del pelo. Cada pequeño gesto me llenaba de esperanza. Pensaba, quizás esto era lo que faltaba, tiempo, terapia, empatía. Pero pronto empecé a notar esos matices que ya conocía. Si un perro ladraba mientras hablábamos, él se tensaba apenas, como si algo se apretara dentro de él. Si dejaba una manta tirada en el sillón, la doblaba en silencio y la apartaba con precisión quirúrgica. Nada grave. Nada como antes. Pero esa incomodidad seguía allí, como una corriente subterránea. Intenté ignorarlo. No quería arruinar lo que estábamos construyendo. Y, durante un tiempo, funcionó. Volvimos a bailar juntos, salimos a pasear, compartimos risas genuinas. Pero cada vez que hablábamos del futuro, sentía un vacío. Una noche, después de cenar, me preguntó con voz suave, ¿alguna vez pensás en tener hijos? Le respondí que sí, algún día, pero que no me imaginaba formando una familia con alguien que no pudiera convivir con los animales que ya tengo. Su rostro cambió apenas, pero fue suficiente para reconocer la vieja tensión. No estoy diciendo que no quiera hijos, aclaró, solo me da miedo no poder con tantas responsabilidades. Y entonces entendí que el problema no eran los perros. Ni siquiera la convivencia. Era su miedo a la vida compartida. A la vulnerabilidad. A la imperfección. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que su terapia lo había hecho más consciente, pero no necesariamente más libre. Sabía por qué era así, pero seguía siendo así. Solo lo disfrazaba mejor. Aún así, quise darle más tiempo. Pensé que tal vez el cambio real necesitaba constancia. Que si seguíamos construyendo espacios seguros, él podría aflojar. Pero la realidad es que el amor no florece en terreno donde uno de los dos teme ensucarse. Un día, tuve que viajar por trabajo y le pedí si podía quedarse en mi casa una noche para cuidar a los perros. No era un gran favor, ya los conocía, estaban tranquilos. Me dijo que lo pensaría. Pasaron horas sin respuesta. Al final me llamó, no puedo hacerlo. No quiero arriesgarme a estar incómodo. Su tono fue amable, casi dulce. Pero esa frase me perforó. No por el no puedo, sino por el no quiero arriesgarme. Como si amar implicara mantenerse siempre a salvo, sin ensucarse, sin cruzar límites. Esa noche, lloré con una rabia silenciosa. No porque lo odiara, sino porque entendí que nada que hiciera cambiaría eso. Que su rigidez no era una fase, era una muralla. Desde entonces,
seguimos juntos, pero algo se quebró en mí. Ya no me esfuerzo por convencerlo de nada. Ya no busco su aprobación para cada emoción. Pero al mismo tiempo, me siento observada, medida. No peleamos. No discutimos. Pero hay una distancia constante, como si viviéramos en casas distintas, aunque estemos en la misma habitación. Él dice que me ama. Y yo le creo. Pero amar no siempre significa saber convivir. Y últimamente me pregunto si no estoy confundiendo tranquilidad con resignación. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que volvimos. Si alguien viera nuestras fotos, pensaría que somos una pareja sólida, tranquila, que superó sus diferencias. Pero yo sé que la calma que nos rodea tiene un sonido hueco, como si algo latiera debajo esperando volver a romperse. Él sigue en terapia, lo sé porque me lo cuenta. A veces incluso comparte fragmentos de lo que habla con su psicóloga, sobre la culpa, sobre sus intentos de controlar lo incontrolable. Pero entre esas confesiones, hay silencios. Silencios que me resultan familiares. La convivencia no volvió del todo. Sigue pasando la mayor parte del tiempo en su departamento, aunque se queda algunas noches conmigo. Dice que así evitamos fricciones innecesarias. Lo dice con una sonrisa tranquila, pero esa frase me duele más que una discusión, porque las fricciones también son parte de vivir con alguien. Son la prueba de que hay movimiento, de que dos mundos distintos tratan de coexistir. Yo me esfuerzo. Mantengo la casa impecable, aunque ya no lo haga por mí. Lo hago para evitarle incomodidades. A veces me sorprendo guardando los juguetes de los perros antes de que él llegue, como si fueran pruebas de un crimen, y me odio un poco por eso. Una tarde, después de venir de su terapia, trajo una idea que, según él, podía ayudarnos a dar un paso más. Podríamos alquilar un lugar juntos, pero nuevo. Empezar de cero, sin tus perros ni mis cosas. Un espacio limpio, neutro. Nuestro. Me quedé mirándolo sin saber si reír o llorar. Ese sin tus perros me sonó a sin tu vida. Le dije que eso no era empezar de cero, era borrar lo que soy. Él suspiró. Dijo que yo siempre interpretaba todo como ataque. Que lo decía con buena intención, que solo quería un espacio de paz. Ahí entendí algo que me costó aceptar. Para él, la paz significa control. Y para mí, la paz es libertad. Después de esa conversación, algo cambió. No peleamos, pero la distancia se volvió más evidente. Cada vez que hablábamos del futuro, su mirada se perdía. Yo fingía no notarlo, pero lo sentía. Estábamos viviendo un intermedio, no una continuación. Los perros lo perciben también. Cuando él viene, se vuelven más quietos. No porque les grite o los ahuyente, sino porque su energía los inquieta. Como si entendieran que su presencia exige orden. Hace unas semanas tuvimos una cena con amigos. Todo parecía normal, hasta que uno de ellos mencionó de casualidad el tema de las adopciones de animales. Yo conté la historia de cómo había rescatado a uno de mis perros, y él interrumpió con un tono amable pero condescendiente. Sí, ella tiene un corazón enorme, pero a veces se mete en más de lo que puede manejar. Todos rieron, menos yo. Fue un comentario mínimo, casi inocente, pero lo sentí como un golpe. Una forma elegante de recordarme que, en su mente, sigo siendo demasiado. Esa noche, cuando llegamos a casa, intenté hablarlo. Le dije que ese tipo de comentarios me dolían. Me escuchó en silencio y luego respondió con calma. Estás exagerando otra vez. No todo es un ataque. Deberías aprender a relajarte más. Y ahí estaba de nuevo. Esa sensación de que mi dolor es una molestia, algo que debe suavizarse, filtrarse, volverse manejable. Desde entonces, no le digo nada cuando algo me incomoda, porque sé que su respuesta será una versión distinta del mismo mensaje. Estás exagerando. Pero el silencio pesa. Y en ese silencio, empiezo a recordar quién era antes de volver con él. Una mujer que se reía fuerte, que se movía por la casa con música, que hablaba sola con sus perros sin sentir vergüenza. A veces, cuando él no está, bailo otra vez. Solo unos minutos, con la puerta cerrada. Los perros saltan alrededor, ladran felices, y en esos momentos siento algo parecido a la vida. No sé si esto es amor o nostalgia. No sé si sigo aquí por esperanza o por miedo a empezar otra vez. Pero sé que cada vez que guardo una carcajada o escondo un juguete de perro, algo en mí se apaga un poco más. Y si algo aprendí de la primera vez, es que el amor no debería sentirse como caminar descalza sobre vidrio. Actualización 4. No sabría decir en qué momento exacto supe que se había terminado. No fue una pelea,
ni una frase contundente. Fue algo más sutil, como si mi corazón empezara a desengancharse de a poco. Todo comenzó una mañana de domingo. Estábamos en mi casa, desayunando. Él hojeaba su celular, y mis perros dormían en el sofá. El sol entraba por la ventana y por un instante, todo parecía tranquilo, hasta que uno de los perros se levantó y apoyó la cabeza sobre sus piernas. Él se tensó. No lo empujó ni le habló mal, simplemente se levantó, se alejó unos pasos y dijo, «No puedo ni desayunar tranquilo sin que me toquen». Fue una frase insignificante, pero el tono, el gesto, el aire que dejó en la habitación, todo me atravesó. Me quedé mirándolo y sentí un cansancio tan profundo que casi me mareo. No de sueño, sino de resignación. Esa fue la primera vez en meses que no traté de suavizar la situación. No pedí disculpas, no intenté justificar a mi perro, no lo seguí con una sonrisa conciliadora. Solo dije, entonces tal vez no deberías venir más. Él levantó la mirada, confundido. ¿Qué? Que si esto te molesta tanto, si te cuesta tanto estar aquí, tal vez no deberías seguir viniendo. No tiene sentido forzarlo. Por primera vez, lo vi quedarse sin palabras. Y fue extraño, su silencio ya no me asustó. Esa semana dormí mejor que en mucho tiempo. Él me escribió al día siguiente, preguntando si hablábamos. Le dije que necesitaba pensar. Y lo hice. Pensé en los meses que pasé intentando moldearme. En cómo reduje mis gestos, mis palabras, mis risas, para que nada lo alterara. Pensé en todas las veces que lo defendí frente a mis amigos, repitiendo que él solo necesitaba tiempo, que no era malo, solo rígido. Y sí, no es malo. Nunca lo fue. Pero eso no lo hace bueno para mí. Me costó aceptarlo, pero hay personas con las que simplemente no se puede construir sin perderse. Y yo ya me estaba perdiendo demasiado. Un viernes lo cité para hablar. Vino serio, como si ya intuyera el final. Nos sentamos en el balcón, el mismo donde solíamos bailar cuando recién empezábamos a salir. No lloré. Tampoco grité. Solo hablé con la serenidad de quien ya hizo el duelo antes de decir las palabras. Le dije que lo amaba, pero que el amor no alcanzaba cuando uno de los dos necesita que el otro se achique para que haya paz. Le dije que merecía a alguien que no lo hiciera sentir fuera de control, y que yo merecía a alguien que no temiera al desorden que trae la vida. Él no dijo mucho. Solo asintió, con los ojos vidriosos, y después de un silencio largo, me abrazó. Fue un abrazo distinto, sin promesas, sin retener. El tipo de abrazo que da un cierre. Se fue sin drama. Y cuando cerré la puerta, me senté en el piso con mis perros. Ellos me miraron, como si entendieran que algo había cambiado. No sentí alivio inmediato. Sentí un vacío raro, una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque, de verdad, lo quise. Gratitud porque, por fin, dejé de intentar que un amor imposible encajara. En los días siguientes, empecé a reconectar con cosas pequeñas. Volví a bailar con mis perros en la sala. Llené la casa de plantas, de libros, de desorden. Dejé que las cosas no fueran perfectas, que la vida tuviera ruido otra vez. A veces pienso en él, no con rencor, sino con una especie de ternura distante. Sé que no quiso hacerme daño, solo no supo cómo convivir con algo que no podía controlar. Y yo tampoco supe cuándo detenerme antes de agotarme. Esa es la parte que más duele. Darte cuenta de que la relación no termina porque alguien sea cruel, sino porque el amor ya no tiene espacio para respirar. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí, diría que el amor sin flexibilidad se convierte en jaula, y que nadie debería elegir entre sus afectos y su tranquilidad. Los perros siguen conmigo, y cuando los veo correr, libres, torpes, felices, recuerdo que eso mismo es lo que siempre quise ser, alguien que no pide permiso para existir. Actualización 5, final. Pasaron casi 9 meses desde que terminamos. El tiempo tuvo una forma extraña de curar, no rápido, pero constante. Como si cada día limara un poco del dolor, hasta dejar solo una marca suave, casi invisible, pero imposible de borrar del todo. No hubo contacto durante meses. Ni mensajes, ni llamadas, ni ese "¿cómo estás?", que a veces aparece cuando uno de los dos no ha terminado del todo. Supongo que ambos sabíamos que lo más sano era dejar que el silencio hiciera su trabajo. En ese tiempo, cambiaron muchas cosas. Me mudé a un departamento nuevo, más pequeño pero lleno de luz. Lo elegí por el balcón grande donde mis perros pueden dormir al sol. Volví a enseñar clases de baile. Al principio fue raro, sentía que el cuerpo no me respondía como antes, pero de a poco regresó la memoria del movimiento.
El primer día que bailé sin pensar, sin forzar la sonrisa, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Era como si por fin mi cuerpo me dijera, ya está, sobrevivimos. Y entonces, hace unas semanas, lo vi. Fue en un café del centro. Yo estaba con una amiga, y él entró con un compañero de trabajo. Nos vimos casi al mismo tiempo. Fue un instante congelado, una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo parecido a ternura. Se acercó, sonrió y me saludó con esa calma que antes confundía con frialdad. Nos sentamos juntos unos minutos, mientras su amigo pedía algo en la barra. Me contó que seguía en terapia, que había empezado a correr, que se mudó a las afueras de la ciudad. Yo le conté de mis clases, de los perros, de mi nuevo lugar. Hubo una pausa. No incómoda, sino llena de lo que no hacía falta decir. Él bajó la mirada y dijo, muy despacio, a veces pienso que podría haberlo hecho distinto. Le sonreí. No como consuelo, sino con gratitud. Yo también. Pero creo que hicimos lo que pudimos, y eso fue todo. No hubo promesas de volver a vernos, ni intentos de reabrir lo cerrado. Solo dos personas reconociendo que, aunque el amor existió, no era suficiente para sostener una vida juntos. Cuando se fue, lo vi alejarse por la ventana del café. Por un momento sentí ese viejo impulso de imaginar qué hubiera pasado si, pero duró poco, porque ya no me dolía. Esa noche volví a casa, me senté en el suelo con mis perros y abrí las ventanas. El viento entraba tibio, y ellos dormían con las patas al aire, sin culpa, sin miedo, sin cuidado. Y pensé que tal vez la verdadera libertad era esa, poder respirar sin ajustar nada de uno mismo para merecer espacio. No me siento triunfadora, ni víctima. Solo alguien que aprendió a quedarse consigo misma sin sentirse sola. Él no fue el villano de mi historia. Solo fue alguien que me enseñó los límites del amor cuando no hay flexibilidad, y la importancia de no negociar con lo que te da paz. A veces todavía sueño con él. En esos sueños, no peleamos. Solo bailamos. Sin música, sin público, sin control. Y cuando despierto, me quedo con esa imagen, no con la herida. Porque al final, lo más triste y lo más bello de todo fue entender que lo amé de verdad, pero que también aprendí a amarme más.